Existen 4 fases o estaciones del ciclo económico, ¿sí? Estas estaciones son expansión, auge, recesión y depresión. Cuando la recesión y la depresión son muy largas, ya se considera una crisis económica. Pero estas 4 fases... Perdón, cuando hablamos de muy largas, ¿a qué nos referimos? Larga puede ser, es un término muy subjetivo, ¿no? Puede ser un año, 2 años, 3 meses. Mira, cuando se juntan dos trimestres con un Producto Interno Bruto negativo, ya se considera una recesión. ¿Sí? Para que más o menos te... ¿Y ahorita vamos? Cuento. Ahorita, en estas fechas están publicando en Estados Unidos el asunto de su Producto Interno Bruto para saber cómo está Estados Unidos. Que nos guste o no, nos va a salpicar. Y es el que manda en la economía del mundo. Va a salpicar. ¿Sí? Hay indicadores del ritmo del dinamismo económico, del consumo, de la producción, de la inversión, como por ejemplo el Producto Interno Bruto, el empleo, la inflación, las tasas de interés y el tipo de cambio, entre otros, que nos indican en qué estación económica nos encontramos, si nos encontramos en expansión, si nos encontramos en auge, en recesión o en depresión. Estas 4 estaciones no son como las estaciones del año que tenemos, primavera, verano, otoño, invierno, y sabemos cuánto duran y cuál es primero y cuál es después. En este caso son 4 estaciones que no sabemos en qué momento se dan. Puede ser primero una, luego otra, luego repite expansión, luego repite recesión, ¿sí? No sabemos en qué momento se van a dar, ¿sí? Y que no está determinado. No hay un orden. Hoy inicia esto. Así es, y no hay un orden en ellas. Entonces, tu portafolio de inversión, donde tienes invertido tu dinero, debe de tener instrumentos de acuerdo a varios factores para poder enfrentar esas estacionalidades. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los elementos que debes de tomar en cuenta cuando conformas un portafolio de inversión? Por ejemplo, tu edad y tu aversión al riesgo. Si eres joven, muy joven, maduro o viejo. Ese es el primer elemento. Después, tus metas. Si tienes dentro de tus metas de tu inversión para gasto, para gustos, para inversión, para jubilación o para pensión. Estoy diferenciando jubilación de pensión porque jubilación puede ser a los 30 años. Te puedes jubilar a los 30 años. ¿Sí? Ya tu pensión es ya cuando llegas a la edad, digamos, de viejo, ¿no? Ok. ¿Sí? Después de los 65. Digamos, ¿no? No sé. Tú y yo somos de la sub-60. No, yo soy de la sub-60 todavía. Yo soy de la sub-60. Bueno, ese es otro elemento que hay que tomar en cuenta para determinar cómo debes de conformar tu portafolio. El otro elemento es la volatilidad y la rentabilidad. Si invertir en renta fija o en renta variable. Y el último elemento que debes de tomar en cuenta es tu estado o situación actual. Si estás, por ejemplo, soltero, si estás casado, si tienes hijos, si estos hijos son jóvenes, son chiquitos, son jóvenes o ya trabajan, ¿sí? Si estás empleado, si eres autoempleado, si eres empresario, si eres inversionista, si tienes una mezcla de todos. Incluso tienes que determinar si estás saludable o enfermo. ¿Por qué? Porque muchas personas pueden tener una enfermedad que les resta su promedio de calidad, su calidad y su promedio de promesa de vida. ¿Sí? Tienes una enfermedad terminal o tienes una enfermedad que te puede restar años, pues ya tienes que pensar más a corto plazo. Claro. Entonces, por eso es importante saber cuáles son tus metas en base a estos elementos, ¿no? Tus metas de inversión, de jubilación, de pensión, de gasto o de gusto. ¿Sí? Me llama mucho la atención eso de gusto. Bueno, y sobre todo la forma en que lo expresan, ¿no? De sí, gusto, así. Porque yo puedo tener una meta de gusto, puedo quererme dar un gusto. Quiero irme de vacaciones, quiero comprar un vehículo, un coche, quiero comprar una casa para mi uso personal, un departamento de recreo, una cabaña,
Esos son los gustos, ¿no? Entonces, el gasto, si tus metas son para gasto, pues lógicamente no puedes poner en el largo plazo o en una renta variable un dinero que vas a utilizar para comer o para subsistir. Entonces, por eso es importante saber para qué quieres el dinero, las metas para ese dinero, cuáles son tus metas, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, puedes rebalancear para la fase del ciclo económico, para cada fase del ciclo económico, como inversionista activo, puedes rebalancear de acuerdo a tu estrategia de inversión. O puedes tener un portafolio diversificado capaz de enfrentar las 4 diferentes fases como inversionista pasivo. Como prefieres, irlo acomodando semestre a semestre, trimestre a trimestre, o como se vaya enfrentando, como se vayan presentando las fases, de forma activa, tú vas modificando tu portafolio, ¿sí? O vas a decir, yo conformo un portafolio que va a tener ciertos porcentajes de alocación, ¿sí? Pero que siempre va a poder tener la capacidad de enfrentar cualquier fase. Y eso no me importa, yo no me quiero estar preocupando si estamos en una fase o en otra. Mi portafolio debe de estar blindado para cualquiera, ¿sí? Los grandes inversionistas como Ray Dalio, John Bogle, Carl Icahn o Warren Buffett proponen diferentes composiciones o alocaciones de tu portafolio. Pero en general podemos concluir que puedes conformar un portafolio de la siguiente forma. A tu edad, réstale 10 y ese porcentaje que te da, inviértelo en renta fija. ¿Sí? No es una recomendación de inversión, es lo que, y ni te digo ve y hazlo de esa forma, ¿no? Es lo más recomendable por los inversionistas potenciales, ¿no? Grandes millonarios. Que conocen bien. Sí, así es. Entonces, tu edad, por ejemplo, yo tengo 51, le resto 10, el 41% debo de invertirlo en renta fija. ¿Cuáles son los instrumentos de renta fija? Por ejemplo, los bonos de la tesorería de Estados Unidos, ¿sí? O los certificados de la tesorería, los famosos CETES, bondes, ¿sí? Sí, ahí tenemos renta fija. Y la diferencia, el otro 59%, en mi caso, que tengo 51, el otro 59% a renta variable. ¿En qué? En ETFs indexados, en acciones, en commodities, en criptomonedas. Que son los que se están moviendo. Así es, en efectivo y divisas. ¿Por qué efectivo? También hay que tener una alocación, una parte en efectivo, porque vienen procesos de crisis donde se presentan oportunidades, ¿sí? En este ciclo recesivo es importante contar con dinero, por ejemplo, en otras divisas. ¿Por qué? Para protegernos de una devaluación. Una partecita de nuestra diferencia que tenemos invertida en renta variable debe estar en una parte en divisas. ¿Por qué? Protegernos de un proceso devaluatorio. La segunda es contar con un fondo de emergencias mayor al normal. Un fondo de emergencias normal debe de constar de 3 a 6 meses de tus ingresos. Debo tener un ahorro para emergencias de 3 a 6 meses de mis ingresos. Que debes de tomarlo de tus ingresos. Sí, lo debes de haber ahorrado y lo debes de tener invertido en renta fija, ¿sí? Lo más líquido posible, para enfrentar alguna emergencia. Pero en épocas recesivas, o sabiendo que ya desde hace tiempo les estoy avisando que se viene una recesión, ¿sí? Incrementar ese fondo a tratarlo de tener de entre 6 y 11 meses, ¿sí? Hay que tratarlo de tener entre 6 y 11 meses. ¿Para qué es el fondo de emergencias? Para enfrentar una contingencia propia de la misma crisis, como por ejemplo que me despidan o una disminución en mis ingresos, ¿sí? Por último, contar con efectivo para aprovechar las oportunidades, porque habrá mucha sangre en el mercado.
Y cuando hay muy, sangre en el mercado, va a haber muchísimas oportunidades. Se oye eso muy ¿sí? espectacular, Sí. muy aparatoso, mucha Pues sangre. sí, Porque... va a haber mucha sangre, así dicen los inversionistas. Okay. ¿Sí? Hay sangre en el mercado cuando todo el mundo quiere vender. ¿Sí? Todo el mundo dice, no, ya las criptomonedas no son negocio. Pero no que eran negocio. Bueno, pues es momento de comprar. Las acciones son... Es lo que te iba a comentar, porque el Bitcoin vino para abajo, ¿no? Sí. Tremendamente para abajo. Sin embargo, por ejemplo, el gobierno de Ecuador, si no mal recuerdo, compró más criptomonedas. El Salvador compró más criptomonedas. ¿Sí? Las empresas que invierten en criptomonedas están comprando aún más criptomonedas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay sangre en el mercado. Ok. Fíjate, cuando leí la información de que el Bitcoin se había caído, me acordé mucho de ti. Y precisamente era el tema ese, ¿no? El de comprar en este momento, porque se va a recuperar. Se va a recuperar. Ahora, no es comprar por comprar. Hay que saber los momentos para comprar y hay que estudiar finanzas para poder determinar, para saberlo hacer. Pero lo ideal es comprar de manera recurrente para promediar mis ganancias. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque todavía puede existir una caída mayor y no lo sabes. ¿Y estarías dispuesto a soportar una caída de otro 20% o 30% en tu patrimonio? ¿Sí? Por ejemplo, aquellos que invirtieron en la bolsa y invirtieron en el Standard & Poor's 500 vieron caer su patrimonio un 25%. ¿Sí? Si tenías $100,000, ahora tienes $75,000. Estaría bien para alguien que tiene ya $100,000. O si tienes $10,000, que tener 7,500 de repente. Bueno, mientras no vendas las acciones, no estás generando la pérdida. Pero bueno, los CETES ahorita, ¿cuántos te están ofreciendo? Por ejemplo, un CETES a un mes te está ofreciendo el 7.56%, a 3 meses 8.24%, a 6 meses 8.97% y a un año 9.73%. Imagínate casi un 10%, cuando la rentabilidad del Standard & Poor's promedio, que tiene mayor riesgo, es del 12%. Invertir en CETES en este momento, a un año, es muy atractivo. Eso es lo que quiere el gobierno para poder propiciar más inversión, disminuir el gasto y disminuir la inflación. ¿Y tú cómo vas a diversificar y conformar tu portafolio de inversión? Muy buena pregunta. Es muy buena pregunta y que obviamente tenemos que hacerlo de una manera muy correcta. Así es. ¿Y quién más nos puede ayudar? El Halcón. En las redes sociales, síganme en mis redes sociales, en Instagram en Edgar Curi-Halcón y en Facebook en El Halcón EKG. Como siempre, agradecidísimo por los consejos de educación financiera, porque tenemos que admitirlo, muchos de nosotros no estamos educados financieramente y hay que hacerlo. Y hay que invertir en nuestra educación financiera. Hay que invertir. Leer. Hoy no podemos decir, es que no tengo dinero para comprarme un libro que vale 300, 400 pesos en tema financiero. Lo podemos encontrar en las redes sociales. En las redes sociales. Ahí está todo. Hoy todo está yéndose hacia internet y ahí está, no hay pretexto. Tenemos mucho material en mis redes sociales, hay mucho material gratuito que puede ayudarles en su educación financiera. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Gracias.